Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una jaula CIC. Que se utiliza son estas rejas que se le llama cubes o cubes, y luego el plástico que es polipropileno celular. Este tipo de jaulas van genial para cobayas, conejos, chinchillas, ese tipo de animales. Una de las mejores cosas que tiene es que las puedes personalizar como tú quieras. Originalmente se vendían para hacer como unas estanterías modulares, y ahora aquí en España podéis encontrarlo en la página de La Pradera Online. Es una tienda online para productos para roedores y lagomorfos. Os dejo abajo el enlace a la Pradera Online por si queréis ir y comprar este tipo de rejas, porque estas son de ahí. Y vamos a empezar a construir nuestra jaula. Primero tenemos las rejillas, que son estas de 35,5 por 35,5. Como veis tiene cuadraditos pequeños, que si vamos a meter animales pequeños deberíamos de comprar una malla para que no se saliesen por los huecos, pero para cobayas, conejos, chinchillas este tamaño es ideal. Y estos son los conectores, que es lo que hace que se unan las rejas para formar cuadrados o las formas que queramos conseguir. Cada conector tiene 4 hendiduras rectas y 4 entrantes para las esquinas, así que con cualquier cosa que queramos hacer con un conector de este podremos hacerlo. Hay varias maneras de utilizar estos conectores. Los huequecitos de arriba sirven para las esquinas, que si apretamos fuerte quedaría más fijado. De esta manera podríamos unir 4 láminas con un conector en el centro. Esta técnica la vamos a utilizar para los laterales de la jaula cuando vayamos a hacer más de un piso. Otra posición es meter la esquina de cada reja por las hendiduras, y yo lo que me he fijado es que hay como un par de posiciones. Una sería esta. Como podéis apreciar, entre la reja y el circulito hay un pequeño hueco negro. Esto significa que se podría quitar fácilmente, ¿vale? Sería una manera un poco inestable de fijarla. Y otra sería apretar un poquito más hasta que se oiga ese clac. Ahí se aprecia como el hierro llega hasta el círculo, y aquí sí que se ha quedado bien fijo y resistente. Así es como tenéis que ponerlas para que no se os muevan, porque si no se os va a desarmar. Aquí podríamos poner 1, 2 o 3 rejillas más, según lo que queramos construir. Por ejemplo, podríamos unir 4 rejas con una sola unión, pero para que estuviese más fuerte habría que poner otra aquí arriba. Y con el mismo conector también podríamos poner 4 piezas más, que serían para hacer un suelo o un techo, que las uniríamos en la hendidura del conector. Otra formación sería hacer un cuadrado. Aquí simplemente he puesto una pared trasera para que veáis el modo de hacer, digamos, una habitación, para que veáis este tipo de unión que combina la parte fuerte alargada con la esquina, y poniéndole otra cara más tendríamos un cubo. Aquí podríamos seguir añadiendo paneles y hacer infinitas cosas. En mi caso he montado la jaula de 3×2 haciendo un piso entre medias, eso sí, dejando un hueco en una esquina para poner la rampa y otro en el centro para poder acceder fácilmente a la jaula sin ningún tipo de problema. En el suelo no hace falta poner, porque ahí irá nuestra base de plástico. Tomamos las medidas teniendo en cuenta que los conectores también ocupan unos centímetros, y vamos a coger planchas de polipropileno celular. Estas en concreto son de Material Work, que es una empresa que podéis comprar por internet materiales, y tienen las planchas en diferentes colores y diferentes medidas. Os voy a dejar abajo en la descripción también el enlace a la página web para que vayáis, ya que es una cosa que no es muy sencilla de encontrar. Yo os recomiendo que hagáis el proyecto en papel antes de empezar a montar la jaula. En mi caso, las medidas del piso de abajo eran 134 de largo en total y 100 centímetros de ancho. La parte que veis en rojo serían los límites físicos. Como tenemos que hacer unas pestañas que se levanten para que no se salga el sustrato o lo que hay dentro de la jaula de la cobaya, en este caso yo voy a hacer unas solapas de 13,5 centímetros en cada lado, y esa distancia también la he tenido en cuenta a la hora de tomar las medidas. Por lo tanto, la parte útil sería la parte interior, que serían 107 centímetros por 73 centímetros en mi caso.
más luego tendríamos que sumarle los 13,50 de cada lado, entonces nos daría el total del plástico que vamos a necesitar. Como hay partes que vamos a cortar del todo con un cúter y partes solo vamos a cortar a la mitad para que el plástico se pueda doblar, lo que he hecho ha sido dibujar en 2 colores para que lo entendáis bien. Las rayas rojas significan que vamos a cortar con el cúter completamente, sería el caso de todo el borde exterior y de uno de los pequeños laterales de las pestañas, eso sí, en los 4 sitios igual. Las líneas que veis marcadas en azul discontinuo son simplemente las que con el cúter cortaremos la mitad del plástico, para que al darle la vuelta esta parte se pueda doblar, pero que no se parta. Para que lo entendáis he cogido este trozo del plástico, una tirita muy fina, para que entendáis lo que quiero decir cuando os digo cortar del todo o cortar a la mitad. Como veis, aquí se ven perfectamente las celditas y en este trozo, sin embargo, se nota que están cortadas, ¿verdad? Cuando cortemos completamente, atravesaremos la celdita entera, mientras que cuando cortemos nada más que la mitad para que se pueda doblar, se quedaría así, ¿vale? Nada más que uno de los laterales se quedaría entero. Así podéis ver la diferencia entre traspasar en plástico entero o llegar solamente a la mitad. Las rayitas que están en azul son las que las dejaríamos así y las que están en rojo se corta del todo, porque esto que estáis viendo quedaría en la parte de abajo, es decir, que esto no se vería. Una vez que hayamos recortado le daríamos la vuelta al plástico. Vale, y ahora por si a alguien no le ha quedado del todo claro, lo que voy a hacer es recortar este dibujo con tijeras para que veáis exactamente cómo quedaría. Cortamos la parte roja, estas hay que recortarlas simplemente para que luego consigamos que sea una pestaña. Ahora os lo voy a enseñar mejor. Ahora lo que haríamos en el plástico real, las zonas que están marcadas en azul, sería con el cúter la cortaríamos nada más que a la mitad, es decir, sin que atravesase el resto del plástico. Yo, como lógicamente aquí en un papel no puedo hacer eso, lo que voy a hacer es doblarlo. ¿Por qué? Porque con el plástico vamos a hacer lo mismo. Al cortarlo, lo que vamos a hacer es que se pueda doblar sin que se rompa. Como veis, las pestañas ya quedan hacia arriba. Aquí podéis apreciar la pestañita, pues esta simplemente lo que haremos es pegarla ahí. Os aconsejo utilizar un cartón viejo debajo de la plancha que vayáis a cortar y también utilizar un metro para tomar las medidas exactas de por dónde tenemos que cortar, ya que así nos quedará mucho mejor. Aquí podéis ver cómo queda una vez que hemos partido solamente por la mitad, ¿vale? Es la diferencia entre cortar la mitad de la rejilla o cortarla entera. Existen varios grosores de este tipo de plástico, pero realmente ya veis que este es muy finito y para una jaula que va a tener fuera las rejas es totalmente suficiente, no necesitamos que tenga más espesor. Esto podéis pedir si queréis planchas más grandes o más pequeñas según la medida de cómo vayáis a hacer vuestra jaula. Primero tomar medidas para saber, estas planchas eran de 1 metro por 2 metros y la verdad es que queda muy resistente la base. Yo utilicé silicona caliente para pegar las solapas porque la verdad es que ya sabéis que me gusta mucho y se pega súper bien, pero podéis utilizar cualquier otro pegamento, incluso cinta adhesiva sin ningún tipo de problema. Incluso hacerle unos agujeritos y cogerlo con bridas o con alambre o algo así. Y bueno, aquí lo veríais ya terminado, ¿vale? Esta sería nuestra base. Ahora solo faltaría ponerla dentro de las rejas y ver que coincide, que no nos hemos equivocado. Podemos poner a los expertos a que comprueben que todo está correcto, para que den su opinión, a ver si les gusta. Y bueno, normalmente una vez que esté puesto ya podemos ver los primeros problemas. Yo, por ejemplo, le hubiese quitado un par de centímetros de ancho, ya que quedó bastante justo con las rejas, pero bueno, no pasa nada porque al estar la puerta abierta no influye. Pero es algo que tuve en cuenta para el piso superior, que tomé un par de centímetros menos para que quedase un poquito más holgado. Para la segunda planta el proyecto es un poco más complicado, pero igualmente también lo he plasmado en papel para que vosotros os podáis hacer una idea más clara de cómo se hace y también para ayudarme un poco a mí a tener el proyecto claro. En este caso las medidas totales de la plancha serán de 100 centímetros
por 134, exactamente igual que la planta de abajo. Uno de los largos será también de 107 centímetros como el otro y el ancho de 73 en ambos lados. Las pestañas serán exactamente también igual, de 13 centímetros y medio. La única diferencia es en esta zona, donde va a ser un poquito más complicado. Como yo tengo que hacerlo en forma de C, este trozo va hueco, lo que tengo que hacer es calcular también las pestañas de este lateral. Por lo tanto, tengo aquí unos 36 centímetros en cada lado. Aquí 35. Y arriba también 35. Esto nos haría la terracita. Como hay que hacerle una pestaña, solamente vamos a poder hacerle pestañas a los dos laterales. A esta se la pondremos después, se la pegaremos de otra manera. En este caso, pues he medido también otros 13 centímetros y medio en cada lado, que serán los que hagan las pestañas de esta pared y de esta pared. Para hacer la pestaña esta también deberemos de calcular hasta aquí, que sería por donde vendría la pestaña general de la jaula, porque este rectángulo es el que nos va a hacer que se pegue y forme la esquina. Por eso veis que está marcado en rojo, porque esta la vamos a recortar, al igual que todo esto. Se recorta todo, porque esta pestaña habrá que recortar después algún trozo de un plástico del mismo color y pegarlo, hacerle unas solapas y pegarlas a los laterales, porque este trozo de plástico no nos da suficiente, así que vamos a tener que inventarnos algo. Lo que voy a hacer es recortarlo con tijeras para enseñaros cómo quedaría al final. En el piso de ahí abajo nosotros hubiéramos continuado recortando por aquí, pero esta parte de plástico no la vamos a utilizar, por lo menos no en este momento. Así que vamos a recortar para hacer la C. Y ahora recortamos el resto de pestañas rojas, que sería esta por aquí y esta por aquí, esta por aquí y esta por aquí. Y también el resto de pestañas, esto pues exactamente igual que en la base de abajo. Si ahora hacemos lo mismo, es decir, ir doblando las zonas que están marcadas en azul discontinuo hacia el otro lado, que va a ser el lado visible, nos podremos hacer una idea de cómo quedaría la base después de haberla recortado. Esto mismo lo tendréis que hacer también con el plástico. Una vez que esté recortado, es de doblarlo hacia el otro lado, porque en el lado en el que estamos trabajando va a quedar abajo. Por eso las marcas que tengáis que hacerle, no os preocupéis porque no se van a ver. Una vez le demos la vuelta, como veis tenemos un montón de pestañitas. Y esto, bueno, simplemente será cuestión de ir pegándolas. Podéis pegarlas por dentro o por fuera. Yo casi que prefiero por fuera, me parece un poco más higiénico, pero es exactamente igual. Y como os comentaba, como el plástico que teníamos aquí no nos daba para hacer las 3 pestañas, esta pestaña de aquí tendremos que inventarla. Entonces podemos coger un trozo del mismo plástico, de la misma medida del resto de las pestañas, es decir, en este caso 13 centímetros y medio, y tomaríamos también unas medidas para hacer unas pestañitas, ¿vale? Se puede pegar, por ejemplo, con silicona caliente, que se pega bien. Le ponemos una base de silicona caliente, ponemos la barandilla y pegamos también en los dos laterales y ya tendríamos la barandillita. Aquí veis, una vez que hayáis tomado las medidas, hayáis recortado, aquí veis cómo os tiene que quedar si lo hacéis igual que yo, ¿vale? Veis que hay zonas que están cortadas del todo y zonas que solo a la mitad para hacer las solapas. Y esto, por supuesto, pues según como vosotros queréis hacer la jaula, podéis hacerla con forma de L, podéis inventar totalmente cómo queráis que sea la jaula, pero teniendo esta técnica de cómo hacer las solapas, podéis personalizarlo como vosotros queráis. Así quedará una vez montada y bueno, como os comentaba, en la parte en la que le falta la barandilla, lo que hice fue recortar un trozo de plástico igual a la medida y hacerle también 2 pestañas para poder
ponerlo y que la cobaya sobre todo no se cayese, ¿no? Porque el serrín caería abajo, pero también por seguridad de la cobaya, y veis que ni se nota. Lo cogí con un poquito de silicona y ya está. Y también lo que puse fue silicona en los bordes, ya que esa parte sí que es en la que yo meto el brazo constantemente para ponerle de comer y no quería hacerme daño con los bordes, así que le puse un poco de silicona por arriba. Y ahora ya pondríamos el segundo piso para ver que nos ha quedado bien y también para calcular ahora dónde queremos poner la rampa. En mi caso será en la esquina derecha, por eso yo había dejado abajo una lámina de reja sin poner para poder hacer la rampa. Con un cúter recortamos exactamente igual y tendremos el agujerito. Yo lo hice de 15 por 15. Para hacer la rampa fui improvisando, cogí otra lámina de polipropileno celular, tomé las medidas de la rampa de 14 centímetros de anchura, 9 centímetros las pestañas de seguridad y la profundidad al final la dejé en unos 70 centímetros, que vi que era más que suficiente. Entonces lo que hice fue ponerlo en la jaula para comprobar cuánto necesitaba y a ver cómo lo adaptaba mejor para que Hideki pudiese subir sin ningún tipo de problema, y para ver cómo hacía para que las solapas quedasen más rígidas y no se cayesen, sobre todo por seguridad de la cobaya. Elegí unos 70 centímetros de longitud, recorté uno de los laterales para que pudiese entrar y salir fácilmente, y también hice un par de agujeritos para con bridas sujetar la rampa al resto de la jaula. Y con palos de helados, que también podéis encontrar para manualidades, fue lo que utilicé para hacer los peldaños, así también reciclábamos. Y bueno, simplemente con silicona caliente las pegué y esperé a que se secase bien, y luego puse también silicona en los bordes donde había recortado para que quedasen las solapas rígidas y no se pudiese caer la cobaya. Es verdad que no queda tan bonito, pero bueno, queda por abajo y tampoco se ve. Pero bueno, esto es totalmente opcional. Aquí veis cómo queda la rampa. Como veis, recorté uno de los laterales para que la cobaya subiese y bajase con facilidad, y nada, así es como lo vería ella cuando va a subir, y sube sin ningún tipo de problema. Y ya tendríamos parte de lo que sería la base de la jaula terminada. Yo, como me sobraron unas rejas, pues puse una ahí enfrente para reforzar un poquito, aunque solo esté cogida arriba, y también puse una abajo que me hace para separación del heno. También, pues aprovechando que sobraba, pues así le damos un poquito como de intimidad a esas zonas, ¿no? La rampa podéis personalizarla, ¿vale? Como vosotros veáis que os vaya a ser más sencillo o más cómodo. Ponerle el techo es opcional. Yo se lo puse por el tema de los gatos, porque cuando hay gatos nuevos de acogida quiero controlar que no le hagan daño, o si quiero por lo que sea que no se metan en la jaula, pues yo le voy a poner unas puertas que ahora os enseñaré, y también decidí ponerle techo para poder aislar a la cobaya si era necesario para su seguridad. Si no, la puerta yo sabéis que la voy a tener siempre así abierta, por eso tanto Limón, Vania como Audrey se meten a la jaula a jugar, pero bueno, así le hacen también un poco de compañía a la cobaya, ¿no? Y bueno, simplemente ahora poner casitas, las camas, ponerle muchísimo heno, ponerle los juguetes que tengáis, eso ya podéis ir improvisando. Lo ideal es ir cambiándoselo a menudo para que no se aburran, para que les sea un poquito más ameno, les sea divertido. Tampoco le llenéis la jaula de cosas que no se pueda mover, pero bueno, yo lo que he decidido es dejarle la puerta abierta para que pueda salir siempre que quiera también. Y como veis, bueno, no tiene ningún problema en subir. Esa era la primera vez que subía a la jaula, y ahora os aseguro que sube y baja corriendo sin ningún problema. Yo le tengo viruta puesta porque en caso de Hideki es lo que mejor le ha ido con las patas. También podéis ponerle tela polar y cosas así. Aquí veis cómo queda con puerta. Lo que hice fue sujetarla con bridas. Los ganchos que he puesto para abrir y cerrar la jaula, reciclados de algo que tenía, los sujeté con una pequeña brida a una reja, y puse otra también abajo para más seguridad, para que no se pueda mover tanto la jaula al ser dos láminas. Y así, como veis, pues Limón no puede pasar si en algún momento necesitas que no entre ningún animal. Y para hacer las bisagras también puse bridas, pero sin apretar mucho, es decir, que quede cierta holgura para que tú puedas mover la puerta y no se quede fija. Por eso esas puertas no están puestas con ninguna de las uniones, quedan fuera. Las uní las dos con bridas también.
aunque no queda del todo seguro. Por ejemplo, si tenéis perro, tendríais que fijarlo de otra manera, pero en caso de gatos, de cualquier otro animal, la verdad es que no hay ningún problema, porque simplemente es una manera disuasoria para que no entren, pero un perro con los dientes sí que podría llegar a abrirla, ¿no? Y bueno, yo he puesto el bebedero en esa esquina, pero como veis, en el momento en el que yo vuelvo a abrir la jaula porque no haya gatos ahí de acogida en esa habitación o cualquier cosa, la jaula quedará otra vez abierta como es su estado natural. A mí no me gusta tener a los animales enjaulados. La puerta no ocupará más espacio del que ya ocupa la jaula, podré engancharla en los barrotes, incluso volver a poner el bebedero encima sin que quede ocupando más espacio la jaula ni nada de eso. Y nada, en este tipo de jaula, ya os digo, podéis hacer lo que queráis. Los únicos 2 ingredientes son las rejas, que podéis encontrarlas en la Pradera Online, y el polipropileno celular, que también lo podéis encontrar online en Material Work, que os dejo abajo en la descripción los 2 enlaces. Y haré un vídeo en el que os daré mi opinión sobre este tipo de jaulas para no alargar más este vídeo y no hacerlo más pesado. Así que nada, si os ha gustado, si os ha dado ideas, podéis darle a me gusta, compartir el vídeo y no olvidéis suscribiros para más vídeos. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!